¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra última clase de este tercer bimestre. Sí, mira, ya vamos casi un año desde que nos hemos conocido. Pues bien, el día de hoy nos toca hacer un breve repaso por los temas que hemos visto a lo largo de este mes. ¿Recuerdas cuáles fueron? Así es, en su mayoría hablamos acerca de los derechos humanos, ¿verdad? Primero aprendimos que prácticamente la dignidad y los derechos humanos estaban relacionados de la mano. Es por eso que nosotros habíamos definido de que la dignidad humana se basaba en una condición única y valiosa del respeto de la vida. Por lo tanto, ésta se tenía que cumplir necesariamente, y los derechos son lógicamente los que se encargan de proteger a esta dignidad humana. Después, habíamos aprendido en nuestra primera clase también acerca de las características de los derechos humanos. ¿Lo recuerdas? Te lo resumo rápidamente. Primero, habíamos hablado de que los derechos humanos son universales, es decir, que nos corresponden a todos por el simple hecho de ser humanos. Después, habíamos hablado de que estos son naturales, es decir, que no se ganan o no son otorgados por el Estado, sino que más bien es en la propia naturaleza donde encontramos la dignidad de las personas. Luego, habíamos mencionado de que son irrenunciables. Esto porque ninguna persona podía renunciar o podía ser obligada a renunciar a sus derechos. Después hablamos de que son indivisibles. Esto porque no se puede suprimir ningún tipo de derecho. Después habíamos hablado de que estos son inviolables, porque prácticamente no pueden ser lesionados o destruidos. Después hablamos de que son acumulativos. Esto porque los distintos derechos que fueron reconocidos a lo largo del tiempo no se reemplazan unos con otros, sino que más bien se van acumulando. Y hablamos también de que estos eran continuos y dinámicos, es decir, que se encargaban de acompañar a las personas durante toda su vida. Luego hablamos un poco acerca de la Declaración de los Derechos Universales. ¿Recuerdas? Allá por mediados del siglo XX, se creó en el año 1945 la Organización de las Naciones Unidas. Esta tenía la labor de poder conservar la paz en todo el planeta. Fue así entonces que en el año 1946 se desarrolló la Comisión de los Derechos Humanos. Y prácticamente 2 años después, el 10 de agosto del año 1948, se dio por fin la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este fue el primer tema que vimos a lo largo de este mes. ¿Recuerdas el segundo? Sí, hablamos de las generaciones de los derechos humanos, y estas eran prácticamente 3. ¿Las recuerdas? Primero teníamos a los derechos humanos de primera generación, y aquí hablamos del derecho más importante, que era el derecho a la vida. Después aprendimos también acerca de más derechos, como suelen ser el derecho a la propiedad, el derecho al honor, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la libertad de conciencia y religión, entre otros. Luego, hablamos de los derechos de segunda generación. Estos estaban enfocados prácticamente a la sociedad. Es aquí donde hablamos de algunos derechos como son, por ejemplo, el derecho a trabajar en condiciones dignas, asimismo como a poder integrar y dirigir asociaciones sindicales, y por último, el derecho a la protección de la maternidad. Después, hablamos un poco acerca de los derechos de tercera generación. Y aquí hablamos un poco acerca del derecho a la paz, el derecho al desarrollo, al de gozar de un ambiente sano y equilibrado, y al derecho del patrimonio común de la humanidad. Ese fue nuestro segundo tema. Y en el tema de la semana anterior hablamos acerca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y ahí puedes justamente tú observar algunos de los derechos que este grupo goza. Y estos, recuerda, fueron establecidos por la Ley 27337 promulgada por el Congreso de la República. ¿En dónde? En el Código de los Niños y Adolescentes. Y después, también hablamos un poco acerca de la protección de los derechos de los niños y las niñas. Y aquí teníamos a 3 organismos principales. ¿Los recuerdas? Hablamos de UNICEF, Save the Children y las aldeas infantiles SOS. Entonces, hasta aquí mi querido amigo de primer año de secundaria, hemos finalizado nuestro tercer bimestre. Nos vemos en nuestro próximo bimestre para seguir aprendiendo. Hasta pronto.